Personajes que creíamos conocer, vistos como nunca antes. El poder. Controla su país, donde es como un dios. El desastre. Me quedé atónito. Aquello era como un campo de concentración nazi. Lo inesperado. Es un individuo tan extraño que es imposible predecir sus actos. A continuación, la biografía de Kim Jong-il. Kim Jong-il. Puede que esté desarrollando armas de destrucción masiva. Ha expulsado de Corea del Norte a los inspectores internacionales. Ya han dado pasos para activar su programa de armamento nuclear. Esto es serio. Puede que ya tenga 2 armas nucleares y quiera alguna más. Les quedan menos de 6 meses para tener 5 o 6 armas nucleares. Disponer de armas nucleares y de artillería teniendo tan cerca Seúl es un escenario muy peligroso. Y puede que Kim Jong-il esté amenazando al mundo. El régimen norcoreano parece creer que el mejor modo de tener al pueblo de su parte es sometiéndolo a chantaje. Así es como perduran los regímenes autoritarios. Tienen un poder arbitrario y aterrorizan al pueblo. Lo que más asusta es su impredecible comportamiento. ¿Está loco? ¿Es un lunático? No debemos considerarle un loco o un tipo poco brillante. Es listo y astuto como un zorro. Es muy calculador y estratega. Kim Jong-il gobierna con mano de hierro un país al borde de la inanición. Y ahora puede que incluso tenga armamento nuclear. La cuestión es, ¿qué hará con él? Su arsenal es una amenaza de guerra o un desesperado intento de ser tomado en serio en la escena internacional. Es imposible conocer con certeza casi nada de su vida. Corren historias diferentes y a menudo contrapuestas que arrancan ya desde el día de su nacimiento. Una es la oficial de la propaganda norcoreana. Dice que nació el 16 de febrero de 1942 en un campamento guerrillero dirigido por su padre al pie del monte sagrado Paektu, en la frontera con China. El cielo se iluminó con un doble arco iris. Las flores florecieron en mitad del invierno para anunciar el nacimiento del futuro gran líder de Corea del Norte. La verdad es que nació en una casucha de la Unión Soviética mientras su familia estaba bajo protección soviética. El mito heroico y la realidad difieren bastante. Cuando nació, su padre, Kim Il-sung, era comandante del ejército soviético, entrenado por los rusos en la guerra de guerrillas en Siberia. Su madre, Kim Jong-suk, era miembro del ejército de su marido. No sabemos mucho sobre los primeros años de la vida de su madre, pero parece ser que era una comunista ferviente y una buena esposa que apoyaba a Kim Il-sung. Su padre pasó la mayor parte de su carrera militar en China, pero en el otoño de 1940 los japoneses empujaron a la guerrilla hasta Rusia. Kim Il-sung terminó en Siberia y estuvo en el ejército ruso los 4 o 5 últimos años de la guerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos devolvieron a Kim Il-sung y a su familia a Corea. Rusia controlaba Corea del Norte y por su lealtad al Ejército Rojo, lo pusieron al mando. Estableció un rígido gobierno totalitario y se convirtió en el gran líder, adorado y temido. Kim Il-sung fue el fundador de la República de Corea del Norte. Apoyado por chinos y rusos por igual, fue un gobernante carismático, un frío y calculador estratega y un hombre muy capaz. Todos los que le conocieron o le vieron, e incluso quienes lo despreciaron y vivieron para contarlo, dicen que tenía un gran carisma y una gran presencia.
Por lo que respecta a su hijo Kim Jong-il, la maldad estuvo asociada a su nombre desde poco después de su nacimiento. Una aterradora historia lo relaciona con la muerte de su hermano de 2 años, que pereció ahogado. Tras caer al agua, él salió primero. Cuando su hermano intentó sacar la cabeza, él le empujó hacia abajo. Otra versión dice que se reía mientras oía cómo su hermano se ahogaba. No hay modo de saber si ocurrió así realmente. Alimenta un poco la idea de que fue un demonio desde el principio. Muchas de estas versiones han llegado a nosotros a través de la inteligencia surcoreana, que en aquel momento tenía un gran interés en transmitir una imagen negativa de él. Parece claro que su hermano murió durante ese episodio. Pero si él le mató, o si solo estuvo a su lado, tuvo que causarle graves efectos psicológicos. Y tendría más efectos. En 1949, el mismo año que su padre fue nombrado presidente del Partido Coreano de los Trabajadores, la madre de Kim murió de parto. Pero la muerte de su madre ni siquiera está registrada en la biografía oficial de Corea del Norte, como si no hubiera muerto. Es como si aún estuviera viva. Sigue siendo la madre de Corea. Fue una figura clave para él. Alguien a quien amó y cuya imagen ha recobrado como madre de la revolución. Kim solo tenía 8 años cuando su madre murió, y su padre no le sirvió de consuelo. Era una figura distante, obsesionado con la idea de consolidar su poder en Corea del Norte. Entonces estalló la guerra. El 25 de junio de 1950, Kim Il-sung invadió Corea del Sur. Su sueño era unificar los 2 países bajo su mando. Pero Estados Unidos apoyó al sur y China hizo lo propio con el norte. De no haber sido por la intervención norteamericana, Kim Il-sung habría conquistado fácilmente Corea del Sur. La guerra de Corea terminó 3 años después con la pérdida de 3 millones de vidas. Las 2 Coreas continuaron divididas por una zona desmilitarizada a lo largo del paralelo 38, pero Kim Il-sung seguía reclamando la victoria. En la propaganda oficial se presentó como una guerra para liberar el sur. Y fue una victoria, porque Estados Unidos, según los norcoreanos, quería conquistar Corea del Norte y ellos lo impidieron. En su país, el poder de Kim Il-sung era brutal, absoluto e indiscutible. En 1956, 3 años después del fin de la guerra, organizó una serie de juicios a sus rivales con el resultado de varias ejecuciones. A partir de ese momento, estableció un culto a su personalidad que hubiera ruborizado a Mao Zedong y Joseph Stalin. No se llamaba realmente Kim Il-sung. Ese era un nombre conocido de una leyenda coreana. Él se describía a sí mismo como la figura de esa leyenda. Sería como si alguien se hiciera llamar Robin Hood. Se creía el mismo tipo de héroe. Kim Jong-il pasó los años de la guerra de Corea en China. Pero a su vuelta disfrutó de riquezas y privilegios desconocidos para la mayoría de los norcoreanos. Era mimado y tratado con gran deferencia, como si fuera el hijo de Dios. De adolescente, el físico de Kim no le confería la buena apariencia de su padre.